Hola, ¿cómo están? Un placer reencontrarme con ustedes. Hoy los invito a subir a una colina de 130 metros, en la colina de Montmartre, ícono de la ciudad de París, pero antes de serlo era simplemente un promontorio en un paisaje mucho más desolado de lo que hoy es, por supuesto. En realidad es una colina que en la cima tiene una serie de capas históricas superpuestas que es interesante indagar antes de entrar de lleno al objetivo, que es la Basílica del Sacré-Cœur, que corona el monte de Marte, del dios Marte, o Montmartre, como le dicen los franceses. Esa zona fue ocupada por las tribus de los galos, que son tribus célticas, que vinieron desde el norte y ocuparon todo el territorio de lo que hoy es Francia, ya en la Edad de Hierro, es decir, que se considera unos 1000 años antes de Cristo. Fueron conquistadas por los romanos definitivamente en el siglo I antes de Cristo, por la famosa expedición de Julio César, y allí se produce una fusión entre lo galo y lo romano, que es una mixtura cultural que se llama la cultura galo-romana. Pero al hablar de los galos hablamos de los druidas, y al hablar de los druidas hablamos de que ese monte, en esa cima, había adoratorios druídicos donde se realizaban ceremonias religiosas. Los druidas eran una clase sacerdotal privilegiada dentro de la jerarquía gala, y allí se realizaban distintos tipos de ceremonias, incluidos sacrificios de animales y de seres humanos, a los fines de complacer a los dioses, según se entendía en aquellos tiempos, y de poder también adivinar el futuro a través de la lectura de los hilos de sangre, de las ejecuciones y del estudio de las vísceras. En el siglo I, como decía, antes de Cristo, eso va a ser conquistado por los romanos, surge la cultura galo-romana y allí van a crecer dos templos. Van a ser erigidos dos templos, uno dedicado a Marte, dios de la guerra, y otro dedicado a Mercurio, dios del comercio. Y en el siglo III de nuestra era, en ese lugar donde había estos templos, y como parte de las persecuciones propias de los emperadores romanos que van a terminar en el siglo IV con la llegada de Constantino, se produce allí un hecho trágico que es el martirio de San Dionisio y de sus acompañantes Rústico y Eleuterio, que eran clérigos de la Iglesia Católica que habían ido a predicar la fe católica, la fe cristiana, a la tierra de los celtas. Allí tanto Dionisio como sus acompañantes son ejecutados, martirizados, ejecutados, decapitados, y allí surge la famosa leyenda de San Dionisio, que para los franceses es Saint-Denis, que recoge la cabeza del piso, se la pone entre las manos y camina 6 kilómetros con la cabeza que le había sido quitada por un corte hasta el lugar donde hoy se alza la Catedral de Saint-Denis, que fue la primera catedral gótica de París. Pero en el lugar de la ejecución se va a levantar un altar que recordaba el martirio, y posteriormente allí va a crecer una especie de capilla que va a permanecer a lo largo del tiempo hasta que en el siglo VII la Francia de los galos es invadida por tribus germánicas, por la tribu de los francos, que es la que le cambia el nombre a lo que va a ser la moderna Francia. Le cambia el nombre de las Galias por el nombre de la tierra de los francos. Y allí se implanta la dinastía merovingia,
de los francos, que inicia toda la secuencia de reyes de Francia hasta llegar a los Borbones, que son, digamos, que finalizan con la Revolución Francesa y tienen un pequeño renoval después, que también es truncado por la Primera República, etcétera, etcétera. En definitiva, allí los merovingios van a levantar la iglesia de San Pedro de Montmartre en el siglo VII, que va a reutilizar elementos de los templos romanos que habían quedado allí, como grandes columnas que todavía permanecen en la muy deteriorada iglesia de San Pedro de Montmartre, una iglesia levantada en estilo gótico, o que ha llegado a nuestros días en su última versión, que es la versión gótica, a la que el rey en el siglo XII, el rey Luis VI, le va a agregar una abadía real, una abadía benedictina dedicado a mujeres, para enclaustrar mujeres, y donde va a morir incluso su esposa, Adela de Saboya, cuyos restos todavía descansan en los restos de la iglesia de San Pedro. Bueno, en ese espacio ocupado por todos estos precedentes religiosos, se va a erigir, por decisión de la Asamblea Nacional de Francia, tomada en 1873, la Basílica del Sacré-Cœur, que en castellano es del Sagrado Corazón, que es lo que hoy todo el mundo puede visualizar como esa mole blanca que se levanta como una sobrecima sobre la cumbre del Monte de Marte, que conserva el viejo nombre del templo romano y también el llamado Monte del Martirio, el Mons Martyrium a raíz de la ejecución de San Dionisio y sus acompañantes. En definitiva, Marte y Martyrium tienen etimológicamente el mismo origen. Marte representa la guerra y el martirio es propio de lo que ocurre en toda guerra. Bien, en esa catedral, en esa iglesia, en esa basílica que se va a levantar a partir de la decisión de la Asamblea Nacional de Francia, se va a hacer con un diseño muy especial, un diseño neobizantino, proyectado por un arquitecto de apellido Abadí, que va a morir en el transcurso de la ejecución de las obras y va a ser continuado por otros dos arquitectos franceses que le van a hacer ciertas modificaciones, le van a incorporar elementos neorrenacentistas y van a elongar las torres, las cúpulas de las torres, por un problema de perspectiva, porque desde la base, desde la explanada de recepción de los fieles que llegan a visitar el Sacré-Cœur, las torres quedaban achatadas, por lo tanto se van a elongar. Eso se ve muy bien desde la lejanía, no se ve tan bien desde la proximidad, pero fue corregido. Y adentro de la iglesia, cuando uno ingresa, lo que realmente llama la atención es un enorme mosaico de Cristo resucitado, que es un mosaico neobizantino. Es el mosaico más grande del mundo, tiene casi 500 metros cuadrados. Fue realizado por dos franceses, Luc Olivier Merson y Henri Magne, dos egresados de la escuela famosa, renombrada Escuela de Bellas Artes de París, y la verdad que es una imagen muy impresionante, hecha con las famosas teselas bizantinas, que logran una imagen de Cristo de gran impacto. Quiero comentarles antes de terminar que en determinado día de visita mía, ya caída la noche, y cuando caminando por detrás del ambulatorio, que está en el ábside, detrás de la imagen de Cristo, sobre el eje de Cristo hay una réplica de la escultura en bronce realizada por Arnolfo di Cambio para la
Basílica de San Pedro en el Vaticano, que está señalando hacia arriba, tal cual uno la ve en el Vaticano, y allí se genera una conexión visual muy curiosa entre San Pedro, que parece indicar la imagen de Cristo, que aparece, se visualiza perfectamente bien porque allí el muro hace una comba y entonces Cristo lo está mirando a Pedro y Pedro lo está indicando a Cristo. Lo que a mí me evocó las imágenes de Conversación en la Catedral, la obra de Vargas Llosa, una de las primeras novelas de Vargas Llosa, y aquí es una conversación de dos imágenes, de Cristo y su primer apóstol, el primer papa de la Iglesia Católica, que están comunicados a través de un objeto escultural y un objeto visual hecho en mosaico. Bien, hasta acá llegamos, se acaba el tiempo, pero recomiendo esa visita porque las imágenes de esa iglesia neobizantina con arcos neobizantinos que van escalando hacia la cúpula es realmente muy interesante. Así que quedan invitados cuando puedan a hacer la experiencia.